Por supuesto, la novela de Alejandra la leeré por vicio. Oye, porque tendrá unas 80 páginas en papel gordo, y ya he visto la portada, es de esos que finge que es a mano, o sea, una cosa no de amateur, de infantil. Hombre, es que no puede haber otra cosa. Pero que es genial que se haga escritora, si yo lo defendí el otro día, ¿te acuerdas? Escritora ya veremos si es escritora. Bueno, una cosa es que publique el libro. Pero bueno, ahora mismo problema, pues que Alejandra... Cuando yo le comenté, digo, cuando iba a ir su pareja a De Viernes, digo, no es mejor cortarlo ya, la historia, porque Carlos irá a un programa, luego le volverán a contestar, etcétera, etcétera. Y me dice, no, sí, claro, es que le han llamado cosas muy feas. Digo, ¿qué ha pasado? Pues efectivamente, tú te callas en ese momento, no vas a ningún programa, si quieres puedes mandar, incluso si quieres, un burofax, y ya se ha acabado. Pero ¿cuál es la historia? Pues que él va a un programa y después ahí, a partir de ahí, se desencadena una historia y ya empiezan los ataques personales a determinados profesionales, como son Antonio Rossi y como es en el caso de Marta López. Como dijo ella claramente ayer, yo no llevo 25 años en la profesión, yo no soy periodista, no soy escritora, pero sí llevo 25 años en la televisión. ¿Qué pasa? Pues que ahí hay una historia que se supone que Alejandra Rubio escucha la conversación de Carlos Constancia con Laura Matamoros, donde ahí pues hay palabras, se supone, fuera de lugar, amenazas, o fuera de tono. Hay amenazas. Y ahí entonces ahí sí que se ha montado el guirigay, porque Alejandra sigue manteniendo que ella no dijo eso, no le dijo eso a Rossi, también a Marta López, que estaba de testigo. Y yo lo único que lo que digo es que qué necesidad, Alejandra, tiene Antonio Rossi de mentir. Se ha montado ya el guirigay y sobre todo pues que Alejandra, lo que no puedes decir es que no tienes amigos. Claro, en el trabajo se tiene gente con la que compartes mucho tiempo, pero no tienes por qué tener amigos, efectivamente. A ver, esta gente... Kiko Matamoros es, si yo tuviera, que yo me peleo con los presidentes del gobierno, Kiko Matamoros es peor enemigo, porque es un tío listo, que conoce muy bien todas las zahurdas del poder, del delito... Y de la tele. Y de la tele, sobre todo. Entonces, cuando alguien, que no vamos a decir que haya sido muy escrupuloso en la vida, está en un medio que domina, que tiene una experiencia de 30 años, que siempre ha estado allí, que ha sobrevivido a todo, hasta su hermano, que no sobrevivió Escoto, pero él ha sobrevivido, como enemigo es lo peor que te puedes buscar. Y entonces lo de ayer yo creo que fue lo mismo, y llamar mentiroso a Antonio Rossi, y pues es que no tiene sentido, pero porque no controla. Pero es igual, pero Alejandra es una pieza menor. Aquí lo importante es la pelea de dos dinastías. Eso lo van a pagar las dos cadenas de televisión. De hecho, las dos se están pagando ya. O sea, Carlos está por un lado, por el otro, todos los líos. Y Laura en el otro, claro. Exactamente. Y entonces, es que después, como los Pantoja están un poco de capa caída, pues claro, necesitas otra pelea dinástica. Otra dinastía, claro. Pues tienes a los Matamoros, tienes a los Constancia, Camposian, etcétera, y tienes a Mar Flores de por medio. Chicos, que lo tienes todo. Alejandra es una famosa que está ahí por ser hija de famosa, por ser nieta de famosa, y que tiene además un marido o un novio famoso. Es decir, su vida va a interesar sí o sí, y la han contratado por eso. Luego tiene que hacer como Marta López, dentro de 25 años, demostrar que puede seguir estando ahí, que es buena, que controla el medio, Pero te voy a decir una cosa, va a interesar siempre que haya discusión, porque os recuerdo que habían hecho una especie de documental con el embarazo, que no se sabe muy bien dónde está ese documental. ¿Cuándo lo han evitado? Yo creo que ella no era virgen cuando conoció a este señor con la pulsera. Hombre, tenía ya varias relaciones. Y el de la pulsera tampoco, Y cuando ya no eres virgen, llegado a cierta edad, sabes que se pueden tener niños. A lo mejor es una broma. Estos hijos de primos de hermanos de están en los programas no por su sapiencia, sino porque siempre hay líos en esas familias, en todas. Yo creo que pues entonces eso durará poco. Si alguien es tan irreflexivo que al mes y medio ya te quedas embarazado, eso va a durar poco y nada. ¿Por qué? Porque demuestra que estás en Belén con los pastores. Sí. No estás en la vida real. Ojalá les vaya muy bien. ¿Qué ocurrió? Sí. Vamos al pasado, que es una semana y media atrás. Sí. Laura Matamoros, en Espejo Público, programa en el que acaba de empezar a colaborar. ¿De qué tiene que hablar Laura Matamoros que no sea de su familia? De nada. Por eso habla de su familia. Y arremetió, en cierto modo, contra Carlos Constancia. Llegó a decir que estaba
abducido por las Campos, concretamente por Alejandra Rubio, que es la madre de su hijo y probablemente la madre de sus futuros hijos, ¿no? Si nos atenemos a lo que se ha publicado. El corazón, o agitan el avispero de vez en cuando, o es que no tienen para darle de comer a su hijito. Eso es. ¿Hasta cuándo se va a permitir que ciertas niñas bien, con apellido de dinastía televisiva, sigan estirando el chicle del cuento familiar para vivir del cuento sin pegar palo al agua? Porque sí, porque esto no va de periodismo ni de méritos, esto va de enchufe, apellido y pose. Y la que hoy nos ocupa, que se prepare, porque llega el momento de poner las cartas sobre la mesa. Hoy le toca a Alejandra Rubio. La recuerdas, ¿verdad? Esa chica que aparece en platós con mirada de superioridad, esa que responde mal a los compañeros de profesión, esa que un día reniega de la prensa del corazón y al siguiente sale posando para una revista con exclusivaza incluida. Esa que va de moderna y digna, pero que lleva el sello Campos estampado en la frente como quien lleva una tarjeta VIP al mundo del enchufe. Pues sí, esa misma. Hoy vamos a hablar de la niña de la curva, no por un cuento de miedo, sino porque su carrera es un giro permanente entre el capricho, el privilegio y la soberbia. Porque, claro, Alejandra no es cualquiera. Alejandra es hija de Terelu Campos, nieta de María Teresa, sobrina de Carmen Borrego, prima de Almoguera. Y aquí paz y después gloria. Currículum, nulo. ¿Estudios finalizados? Cero patatero. ¿Experiencia laboral real fuera del foco de la cámara? Vamos, ni de coña. Pero, eso sí, colaboradora televisiva desde bien jovencita, con el apoyo incondicional de su santa madre, que le hizo la reverencia pública y mediática nada más cumplir la mayoría de edad. Y aquí viene lo mejor. Porque resulta que Alejandra prometió solemnemente no operarse nunca, que ella era de las naturales, de las reales, de las que defienden su belleza sin artificios. Claro, claro. Hasta que un día apareció con más labios que una muñeca hinchable y el trasero en alto cual influencer fitness. Oye, que está en su derecho, nadie lo niega. Pero lo que no cuela es ir de digna cuando vives del mismo show que dices despreciar. Y no lo digo yo, lo dice su historial público. Porque Alejandra ha hecho de todo, excepto terminar algo. Que si diseño de moda, duró lo que un caramelo en la puerta de un colegio, que si derecho, y de eso, ni hablemos, que ni el primer cuatrimestre, que si comunicación audiovisual, pero sin comunicarse con los profesores, que si dirección de arte en el TAI, eso sí, de postureo artístico va sobrada. Duras y jodidas. A tu madre la dejaste tirada como una colilla y ahora vas a una campaña a apoyar, porque hay que apoyar, hay compromiso, pero a la vez que hagas la campaña a apoyar a tu madre, dejas con el culo al aire a tu compañera y dejas con el culo al aire tu programa. Yo, Alejandra, lo único que voy a hacer es que la gente opine. Yo estoy flipando en colores, te deseo que tengas muchísima suerte y que te dure mucho este negocio y este trabajo, porque si no vas a tener que pasar directamente al mundo de las exclusivas puras y duras. Y visto lo cual, que interesas tan poquito, pues lo tienes muy jodido. Y el público es soberano y opina. Pero bien, está bien que se le pare, pero no entiendo la diferencia de tratamiento entre una Alejandra, niña de la curva, ni donde las haya, vendotuto de máximo rango. Vamos a ver, ya está bien. Pero al final, como todos sabíamos, ha acabado donde su madre quería, sentada en una silla de plató, diciendo frases vacías y cobrando por mirar de lado mientras los demás se pelean. Y encima, se permite el lujo de llamar acosadores a los periodistas. A los reporteros que están en la calle, currando por 4 duros, los llama gente sin respeto. ¿Perdona? ¿Tú, que has vendido tu vida desde los 17 años? ¿Tú, que te plantaste en la portada de Hola presentada por tu madre como si fueras la nueva Leticia Ortiz? ¿Tú, que has hecho del acné, de tus retoques y de tus rupturas sentimentales un negocio? No, bonita, no. Aquí nadie te acosa. Aquí te recuerda el mismo cuento que tú misma empezaste a contar. Pero claro, como dice el refrán, de casta le viene al galgo. Porque si una cosa ha sabido hacer la dinastía Campos, es vivir de sus propias desgracias, de sus conflictos familiares y de ese supuesto linaje televisivo que, sinceramente, ya no impresiona a nadie. Y Alejandra, con ese tonito soberbio, con esa altivez que no se aguanta ni con plataformas de 15 centímetros, va por el mismo camino. El de la falsa humildad, el de yo no necesito esto mientras cobra por sentarse en el sofá del deluxe. Y no olvidemos su historial amoroso. Desde aquel chico de discoteca con cara de haberlo probado todo hasta su actual relación con Carlo Constancia, ese actor con más condenas que papeles. Sí, el mismo que llevaba la pulserita del control telemático y que no podía moverse de su barrio sin permiso. Pero, oye, el amor es así. Y en el mundo de Alejandra Rubio, cualquier drama es contenido. Hasta el más turbio. ¿Sabes qué pasa? Que el problema no es que quiera vivir de la tele. El problema es que lo haga negando lo evidente. Que nos trate como tontos.
Que un día diga que no quiere hablar de su vida y al siguiente haga una exclusiva en Semana con todos los detalles de su Semana Santa. Que diga que no negocia con la prensa mientras pacta portadas con Hola. Y monta exclusivas en plató con su madre haciendo de entrevistadora. Eso sí que es surrealista. Y claro, cuando se le recuerda todo eso, pone cara de víctima. Es que me tratan mal, es que me critican, es que soy mujer joven. No, Alejandra. Te critican porque has elegido exponerte, y cuando una se expone, debe estar preparada. Pero tú quieres el foco sin consecuencias, la fama sin el precio, el plató sin las preguntas incómodas. Pues lo siento, pero esto no funciona así. Y ahora que estás dentro del mundillo más que nunca, te toca aguantar el chaparrón. Porque si tú misma has hecho de tu vida una serie diaria, no puedes pedir que no te analicen el guión. Si te has convertido en un personaje, tienes que aceptar las críticas. Y si vas a seguir siendo la nueva reina del cuento Campos, asume que los cuentos tienen monstruos, giros y a veces, incluso finales amargos. Alejandra Rubio no es un personaje nuevo. Es el resultado de años y años de exposición mediática sin haber aportado nada verdaderamente relevante. Es, en esencia, la herencia televisiva más cuestionable del clan Campos. Una figura construida a base de entrevistas pactadas, silencios cobardes, exclusivas bien cobradas y mucha, pero que mucha condescendencia. Porque claro, si tú haces de tu cumpleaños una noticia, si permites que tus novios pasen por revistas como si fueran cromos coleccionables, si vendes cada retoque estético como una historia de superación personal, y si cada ruptura se convierte en plató en un drama de prime time, no puedes pedir después que te dejen vivir tranquila. Y eso, por mucho que intente hacernos comulgar con ruedas de molino, lo sabe perfectamente. Porque no es tonta. Tonta no es. Lista tampoco, pero espabilada, un rato. Y aquí es donde viene lo fuerte. Porque el problema con Alejandra no es que sea famosa por ser hija de. Eso lo aceptamos. Todos sabemos cómo funciona este mundillo. El problema es que Alejandra va de víctima cuando es verdugo, va de humilde cuando va subida en una nube de privilegios, va de espontánea cuando cada aparición está más guionizada que una gala de Eurovisión. No hay espontaneidad. Hay estrategia. Y muy barata. Lo más gracioso es que ella misma se contradice en cada paso que da. Un día sale llorando porque la prensa la acosa, y al día siguiente publica en su Instagram una foto de su desayuno con el pie de foto nueva etapa, nuevos retos. Todo encaja tan bien, ¿verdad? Ay, la narrativa del coaching emocional para influencer frustrada. Porque eso es otra, Alejandra quiso ser de todo, y no fue nada. ¿Recordamos juntas su currículum, por llamarlo de alguna manera? Que si interpretación, que si diseño de moda, que si derecho, que si comunicación audiovisual. Ha pisado más facultades que una gira universitaria de David Bisbal. Pero lo que no ha hecho nunca, ni una sola vez, es terminar lo que empieza. Porque Alejandra siempre se calla. Sin tablas. Y sin el mínimo carisma para aguantar 3 preguntas seguidas sin enfadarse. Porque vamos a decirlo claro, Alejandra Rubio no cae bien. No es simpática. No es cercana. No es natural. Tiene la energía de una influencer que no se entera de nada, pero se cree que va 3 pasos por delante. Tiene esa actitud de yo soy distinta, cuando en realidad está calcando el mismo patrón de la televisión de hace 20 años. Pero sin mérito, sin trabajo, y con mucho cuento. Y por si fuera poco, ahora se atreve a dar lecciones de moralidad. Lecciones sobre la fama, sobre el respeto, sobre los límites del periodismo. Ella, una chavala que ha hecho de su vida un escaparate de contradicciones. Y lo más sangrante es que, cuando algún compañero le planta cara, se revuelca en el victimismo más puro. Como si alguien la obligara a estar ahí. Como si estuviera encadenada a una silla en Telecinco o Televisión Española. No, bonita. Estás ahí porque quieres. Porque te renta. Porque es cómodo. Porque te pagan por no saber, por no estudiar, por no esforzarte, por opinar sin base. Te pagan por el apellido. Y eso, lo sabes tú y lo sabe todo el mundo. Lo que pasa es que te da rabia que te lo recuerden. Y cuando encima te juntas con un personaje como Carlo Constancia, que ha tenido más problemas judiciales que papeles relevantes, la cosa ya roza el esperpento. Porque no hablamos de un romance adolescente. Hablamos de una relación que ha sido convenientemente explotada en medios, con timings perfectamente sincronizados, con desmentidos teatrales y reencuentros de revista. Y aún hay quien defiende que Alejandra está haciendo su camino. ¿Cuál? ¿El camino del enchufe? ¿El de la herencia mediática? ¿El de la exclusiva por defecto? Porque si ser famosa por ser hija de famosa es hacer camino, que baje María Teresa y lo vea. Pero si algo hay que reconocerle a Alejandra es su capacidad para venderse. Lo ha hecho desde antes de cumplir los 18. Su madre la metió de lleno en el circo. La llevó de la mano a los focos y le preparó el personaje, la nueva generación del clan Campos. La millennial con mirada intensa.
La chica con discurso feminista, mientras su vida gira en torno a una imagen superficial que no se sostiene sin filtros. ¿Y sabes lo más duro? Que el público no es tonto. Que la gente ya ha olido la trampa. Que cada vez que Alejandra aparece en pantalla, no despierta admiración, despierta rechazo. Y no por envidia, como diría ella, sino por hastío. Porque estamos cansados de ver siempre lo mismo, hijos de, sin oficio ni beneficio, cobrando un pastizal por no aportar absolutamente nada. Y en esto, querida Alejandra, vas directa al precipicio. Porque no hay personaje que aguante el tirón si no tiene algo que contar. Y tú, más allá de tus retoques, tus rupturas y tu tonito, no tienes nada. Nada que inspire. Nada que conecte. Solo un apellido. Y eso, hoy en día, ya no basta. Y claro, todo esto no sería posible sin el contexto. Porque Alejandra Rubio no ha crecido en una casa cualquiera. Alejandra Rubio ha crecido en una redacción con plató, donde las emociones se ensayan, los llantos se facturan, y la privacidad es solo una anécdota que se vende bien en portada. Ha crecido bajo la sombra de una madre que lleva toda la vida rentabilizando su vida personal, y de una abuela que hizo historia en televisión, pero que terminó convirtiendo su apellido en una franquicia. Y aquí es donde hay que parar un segundo. Porque si hay algo que define a esta saga, es el modelo empresarial del drama familiar. Las Campos no solo han vivido de su nombre, han construido un negocio en torno a él. Un negocio donde las enfermedades, los divorcios, las operaciones, los enfados, las reconciliaciones, los llantos, los kilos perdidos y los retoques quirúrgicos se convierten en contenido premium. Hoy ya nadie se acuerda de aquel docu-reality infumable donde veíamos a Terelu tomando cafés, llorando por las esquinas, peleando con Carmen Borrego y poniendo cara de dignidad mientras negociaba con Ola. Cada paso que daba, ese programa fue un insulto a la inteligencia colectiva. Pero lo peor de todo no fue eso. Lo peor fue que lo vendieron como natural. Como auténtico. Como una ventana a la vida real. Hombre, por favor. Si eso era más falso que los pómulos de Carmen. Todo guionizado. Todo medido. Todo pactado. ¿Y sabes lo peor? Que funcionó. Que durante años colaron el rollo de somos una familia normal mientras vivían en chalets, se retocaban en clínicas privadas de lujo y se sentaban en platós a 3.000 euros la tarde. ¿Y ahora resulta que Alejandra Rubio quiere hacerse la alternativa? ¿La outsider? ¿La incomprendida? No, hija, no. Tú eres el producto más pulido del clan Campos. Eres el resultado directo de años y años de manipulación mediática. Eres la versión 3.0 del negocio familiar. Lo único que ha cambiado es el envoltorio. Ahora llevas highlight, vas de feminista y usas anglicismo sin sentido. Pero el fondo es el mismo. Vendes lo mismo que tu madre. Solo que peor. Porque Terelu, con todos sus defectos, tiene algo que tú no tienes: carisma. Terelu caía mal, sí, pero sabía comunicar. Sabía mirar a cámara. Sabía jugar su papel. Tú no sabes ni lo que eres. Un día quieres ser presentadora. Otro, influencer. Otro, actriz. Otro, periodista. Eres una noria de aspiraciones vacías. Una niña perdida en su propio personaje. Y lo peor es que vas de sobrada. Vas de sobrada y no tienes con qué. Y hablando de Terelu. Ay, Terelu. Esa sí que se las sabe todas. La reina del drama televisado. La mujer que se emocionaba en directo hablando de su hija, mientras le preparaba el desembarco en portada. Porque no nos engañemos, Alejandra no ha aparecido en televisión por mérito. Ha aparecido porque Terelu ha movido todos los hilos para que así sea. Porque en esta familia, el enchufe no es una herramienta, es un arte. Y es que el apellido Campos ya no significa excelencia periodística. Ya no es sinónimo de profesionalidad, ni de rigor, ni de credibilidad. Hoy en día, Campos es sinónimo de exclusiva, montaje y cobro. Y eso no lo ha creado Alejandra. Pero lo ha heredado con gusto. Y lo está explotando hasta la última gota. Lo que pasa es que la gente se está empezando a cansar. Porque ya está bien. Ya está bien de que nos vendan el cuento de la chica sencilla que quiere hacer las cosas por su cuenta, cuando todo lo que tiene lo ha conseguido por ser la hija de... Ya está bien de que se sienten en plató como si fueran gurús, cuando no han demostrado absolutamente nada. Ya está bien de las lágrimas a demanda, de las frases prefabricadas, del no quiero hablar de mi vida mientras negocias con lecturas. ¿A cuánto cobras el exclusivón? Y lo más fuerte es que, cuando alguien les planta cara, se hacen las ofendidas. Dicen que se las persigue. Que se las señala. Que se las juzga sin conocerlas. Pero si no hay nada que conocer. Si lo han contado todo. Si han hecho de su vida una telenovela por entregas. Y ahora resulta que hay que tratar a Alejandra como si fuera una artista incomprendida. Como si estuviéramos ante una nueva Marlon Brando con minifalda. Por favor. Y claro, esto no lo puede sostener para siempre.
Porque lo que ayer fue novedad, hoy es repetitivo. Lo que ayer generaba interés, hoy provoca rechazo. Y eso se nota. En la calle, en redes, en los platós. Ya no hay respeto. Ya no hay admiración. Lo que hay es hartazgo, cansancio, asco. Porque encima van de dignas, de selectas, de diferentes. Y no, lo siento mucho, pero no. Alejandra Rubio no es diferente. Es más de lo mismo. Es otra más. Es una copia barata de lo peor del mundo del corazón. Y como no lo arregle pronto, va camino de convertirse en un personaje residual. De esos que solo salen para contar su separación o su próxima operación de pecho. Y lo que da más pena de todo es que ni siquiera se da cuenta. Vive en una burbuja. Una burbuja de likes comprados, seguidores falsos y palmeros de redacción. Vive rodeada de gente que le ríe las gracias, que le edita las fotos, que le sube los stories. Pero no tiene a nadie que le diga la verdad. Nadie que le diga, Alejandra, estás haciendo el ridículo. Y mientras tanto, su madre la sigue defendiendo. La sigue justificando. La sigue presentando como una mujer con carácter, con valores, con talento. ¿Talento de qué? ¿De qué, Terelu? ¿De qué estamos hablando? ¿De posar con morritos? ¿De grabarse en la cocina mientras prueba el hummus del líder? ¿De subir fotos al baño con cara de no haber dormido en 3 días? No, hija, no. Eso no es talento. Eso es falta de rumbo. Falta de criterio. Y, sobre todo, falta de honestidad. Y aquí, amiga mía, es donde entra el capítulo más jugoso, más comentado y más absurdo de todos. Carlo Costancia, el presidiario con carita de galán, el chico de los tatuajes que posaba como si nada hubiese pasado, como si no hubiera sido condenado por estafa, como si su pasado no fuera un lastre sino un valor publicitario más. Porque claro, en el universo de Alejandra Rubio, hasta un preso puede convertirse en contenido si el marco es bonito y la revista paga bien. ¿Cómo lo vendieron? Como un amor profundo, como una historia épica de superación, como si estuviéramos ante Romeo y Julieta versión Calle Serrano. Portada a todo color en Eola, entrevistas cruzadas, silencios cargados de intención, y esa estética de nos queremos pese a todo que funcionó durante un tiempo. Pero vamos a ver, ¿a quién querían engañar? ¿De verdad alguien creyó que aquello era amor del bueno? ¿Que no era una maniobra de distracción? ¿Un teatrillo bien montado para seguir facturando mientras la credibilidad se derrumbaba por los suelos? Porque a ver, qué casualidad que justo en ese momento, cuando Alejandra empezaba a sonar menos, aparece el hijo de Mar Flores con pasado judicial, con escándalo mediático, con todo lo que hace falta para montar una buena telenovela de sobremesa. Y lo hacen oficial justo en una exclusiva. No en un comunicado personal, no en una entrevista profunda sobre sus sentimientos. No. Lo hacen posando como 2 maniquíes en una finca de ensueño, con ropa de marca y frases impostadas como nadie nos entendía. Hombre, si es que ni vosotros mismos os entendíais. Y ahí estaba Terelu, claro, detrás, vigilando el ángulo, aprobando el texto, asegurándose de que todo estaba en orden. Porque esto es lo más fuerte, Terelu sabía. Sabía lo que venía. Sabía con quién estaba su hija. Sabía el pasado de Carlo. Pero no hizo nada por frenar esa historia. Al contrario, la avaló, la respaldó, la protegió públicamente. Porque entendió que era el siguiente paso para mantener viva la maquinaria Campos. Porque en ese clan, el amor no es amor, es estrategia. Y claro, eso tiene un precio. Porque cuando vendes tu intimidad al mejor postor, pierdes el control del relato. Cuando abres la puerta de tu casa a las cámaras, luego no puedes quejarte de que te graben. Cuando haces caja con tu relación, no puedes exigir respeto cuando esa relación se va al garete. Y eso es justo lo que pasó. Alejandra y Carlo empezaron como un fenómeno viral. Pero poco a poco, el relato se fue desmoronando. Porque no había sustancia. Porque todo era fachada. Porque las contradicciones eran tan evidentes que ni maquillándolas con filtros de Instagram se podían tapar. Un día decían que vivían el uno para el otro. Al siguiente, que estaban tomándose un tiempo. Luego venía la negación. Después, otra exclusiva. Luego otra portada. Y mientras tanto, Carlo con cara de perdido, y Alejandra con esa actitud de me estáis agobiando, cuando era ella la que había invitado a medio país a observar su vida. ¿Y el punto más surrealista? Que cuando la cosa se puso fea, culparon a la prensa. Como siempre. Que si se sentían acosados. Que si no podían tener una relación normal. Pero si nos lo contaron todo. Si cada paso lo documentaban. Si cada vez que se daban la mano, alguien estaba cobrando por la foto. Y todo esto sin tener en cuenta el daño que se le ha hecho al apellido Costancia. Porque al final, Carlo ha quedado como el malo de la película, cuando quizás solo era otro peón más en el juego de los Campos. ¿Qué pretendía Terelu? ¿Que se casaran en directo? ¿Que tuvieran un niño y lo bautizaran en exclusiva con Leticia de madrina?
¿De verdad esperaban que nos creyéramos la comedia romántica? Porque no nos equivoquemos. Esto no ha sido una historia de amor. Esto ha sido una producción televisiva con el sello de la Campos Factory. Y cuando se terminó el guión, cuando ya no había forma de sostenerlo, cuando las redes empezaron a oler el engaño, simplemente pasaron página. Como si nada. Como si no hubiera existido. Pero no es tan fácil. Porque la audiencia no es tonta. Y el desgaste es real. Y ahora cada vez que Alejandra abre la boca, la reacción es la misma: bostezo, rechazo o directamente burla. Porque ya no hay misterio. Porque ya no hay relato. Porque lo han contado todo y se han quedado vacíos. Y aquí es donde más duele. Porque esto no es solo una crítica a Alejandra. Es una crítica a un sistema que premia la frivolidad, la mentira y el enchufe. A una televisión que sigue abriendo sus puertas a gente que no tiene nada que aportar, pero que lleva un apellido sonoro. A una prensa que sigue comprando exclusivas a precio de oro mientras recorta en verdaderos profesionales. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que Alejandra podría haber sido otra cosa. Podría haber tomado otro camino. Podría haber estudiado, haberse preparado, haber creado algo suyo. Pero eligió lo fácil. Eligió la portada. Eligió el plató. Eligió el morbo. Eligió el dinero rápido a costa de lo que sea. Y ahora va por ahí de digna, como si no tuviera nada que ver. Y claro, el público ya no traga. Porque estamos hartos. Hartos de herederas del showbiz que viven del cuento, del apellido y del enchufe. Hartos de familias que convierten el sufrimiento en contenido y encima se atreven a llamar acosadores a quienes se lo recuerdan. ¿Querías jugar? Pues ya estás en la liga. Pero en esta liga, cariño, no hay red de seguridad. Aquí todo se paga. Y si lo que vendes no interesa, te sacan del juego. Y a este paso, Alejandra Rubio va a acabar sacada del juego por la puerta de atrás, como tantos otros personajes efímeros que un día fueron portada, y al siguiente no lo reconocía ni su peluquero. Lo que hemos vivido con Alejandra Rubio y su corte de privilegios no es más que una tragicomedia nacional protagonizada por una dinastía televisiva venida a menos, pero empeñada en seguir cobrando como si estuviera en la cumbre. Pero aquí no se salva nadie, y el telón no baja hasta que digamos lo que hay que decir. Porque esto no va solo de Alejandra. Esto va de un sistema entero que permite, alimenta y premia este tipo de perfiles. Esto va de cadenas de televisión que, en lugar de apostar por talento, por periodismo, por formación, por responsabilidad, siguen firmando cheques a niñatos que lo único que han hecho en la vida es nacer con un apellido sonoro. Y sí, el apellido abre puertas. El apellido garantiza minutos de pantalla. El apellido asegura titulares, exclusivas y hasta alfombras rojas. Pero lo que no asegura el apellido, por más que les pese a las Campos, es el respeto. Y eso, amigas y amigos, es lo único que no se compra. Alejandra Rubio ha sido colocada, vendida, promocionada y defendida hasta el absurdo. Cada vez que abría la boca, alguien del clan salía a justificarla. Cada vez que hacía el ridículo, otra portada pactada intentaba lavar su imagen. Pero la realidad es tozuda. La realidad es que no ha demostrado absolutamente nada. No tiene formación, no tiene trayectoria, no tiene discurso. Solo tiene un micrófono y una posición heredada. Y eso, lo siento mucho, no basta. Estamos viviendo una crisis social, económica y moral. Las familias están hasta el cuello, los jóvenes formados se van de este país porque no encuentran oportunidades, las pensiones no dan para comer y muchos autónomos no llegan ni al salario mínimo. Y mientras tanto, mira tú qué casualidad, tenemos a una niña sin estudios, sin formación, sin un currículum decente, paseándose de plató en plató como si fuese una gurú del entretenimiento. Cobrando, por cierto, más que muchos médicos y profesores. Y todo esto bajo una mentira sostenida en el tiempo, la de que el público la quiere. Mentira. El público no la quiere. El público la tolera porque no le queda otra. Porque cada vez que cambia de canal se la vuelve a encontrar. Porque sus padrinos mediáticos se aseguran de que esté en todas partes. Pero no nos confundamos, la audiencia no es estúpida. Y cuando ve una injusticia, una tomadura de pelo como esta, reacciona. Cambia de canal. Apaga la tele. Se indigna. Y eso es lo que está pasando. Lo peor de todo esto no es solo Alejandra. Lo peor es que hay cientos como ella. Hijos, sobrinos, nietos, parejas que viven del cuento, de la portada, de la exclusiva pactada, del amiguismo, de las redes sociales infladas. Gente que no aporta, que no construye, que no suma. Solo chupan del bote. Solo cobran por existir. Y lo hacen con una chulería que ofende. E insulta a quienes se dejan la piel cada día por un sueldo mínimo. Y ojo, porque el relato se perpetúa. Ahora ya no solo es Alejandra. Ahora es su prima, su pareja, sus amigos, sus proyectos. Todo gira en torno a esa red de enchufes cruzados que convierte la televisión en un cortijo familiar. Y el espectador, una vez más, queda relegado.
¿Dónde está el respeto al que ve la tele? ¿Dónde está la apuesta por contenidos de calidad? ¿Dónde está el periodismo? Nos toman por tontos. Y no lo somos. Y desde este canal, desde este humilde rincón, vamos a seguir diciendo lo que nadie se atreve a decir en antena. Porque alguien tiene que contarlo. Porque alguien tiene que plantar cara. Porque no se puede normalizar que el apellido te pague el alquiler, la ropa de marca y las vacaciones de lujo mientras el resto del país malvive. Alejandra Rubio, como muchas otras celebridades heredadas, simboliza lo peor del sistema televisivo. Un sistema que premia la superficialidad, que alimenta el ego, que perpetúa la desigualdad. Y lo más peligroso de todo es que lo hace con dinero público, con plataformas públicas, con espacios que deberían estar reservados al talento real. Pero esto, amigas y amigos, solo se cambia de una manera, alzando la voz, denunciando, comentando, compartiendo, poniendo nombre y apellidos a los abusos. Y sobre todo, no tragando. Y ahora, quiero que tú me digas lo que piensas. ¿De verdad crees que Alejandra Rubio ha elegido este estilo de vida, o simplemente ha nacido dentro de una burbuja tan cómoda, tan alejada de la realidad, que ni siquiera se ha planteado salir de ella? ¿Tener un apellido famoso te condena a vivir del cuento o te obliga a demostrar más que nadie? Porque, al final, ¿qué es peor? ¿Vivir con lujos que no te has ganado, o no saber lo que es luchar por tenerlos? Alejandra ha heredado un apellido potente. Un legado mediático que, bien llevado, podría haber sido una oportunidad para crear algo grande, para dejar huella. Pero, ¿qué ha hecho con él? Convertirse en un personaje de exclusivas y portadas prefabricadas. En otra más del club de las vendo tutto, como su madre, como su tía, como su abuela. Venden su vida, su amor, sus operaciones, sus rupturas, lo venden todo. Todo. Y lo peor es que ni siquiera lo reconocen. Encima se enfadan cuando les recuerdas que viven de eso. Pero ¿sabéis qué es lo más triste? Que quizá ni siquiera se den cuenta. Que crean de verdad que lo que hacen tiene mérito. Que piensen que por tener 1000 seguidores en redes ya son empresarias. Que por posar en una portada ya han trabajado. Que por hablar de su vida ya son comunicadoras. Y ahora te pregunto a ti que estás ahí viendo este vídeo. ¿Esto es justo? ¿Crees que alguien que no ha trabajado en su vida merece estar ganando cifras indecentes por hablar de su familia, mientras miles de personas con talento de verdad se parten el lomo por un sueldo miserable? Déjame tu comentario. Porque quiero saber si tú también estás harto de esta televisión del enchufe, del apellido y del me lo han regalado todo. Dale a like si piensas que ya está bien de aplaudir lo mediocre. Comparte este vídeo si tú también estás cansado de los que viven del cuento mientras tú pagas las facturas. Y, por favor, suscríbete si quieres que sigamos denunciando estas verdades incómodas que nadie se atreve a contar. Quiero leerte ya en los comentarios. Dime, ¿crees que Alejandra Rubio representa una generación perdida o simplemente es el producto de una televisión corrupta y caduca? ¿Te parece justo que con 20 y pocos años y sin haber demostrado nada, esta chica esté en todas las parrillas y portadas? Dilo sin miedo. Haz que este vídeo llegue a todos los rincones de España. Compártelo con tus amigas, dale al me gusta, suscríbete si no lo estás y activa la campanita. Vamos a petar esto entre todos. Porque sí, estamos cansados de vendernos humo. Y no vamos a callarnos más. Basta ya de vivir del cuento. El tiempo de los privilegiados se está acabando, y aquí estamos nosotros para contarlo. Nos vemos en el próximo vídeo, familia de Salseo. El público es soberano y opina. Pero bien, está bien que se le pare, pero no entiendo la diferencia de tratamiento entre una Alejandra, niña de la curva, ni donde las haya, vendotuto de máximo rango,